En Canadá hay una parte oscura de la historia. Durante muchos años los niños nativos fueron forzados a dejar a sus familias y ser internados en las llamadas escuelas residenciales. El propósito de estas escuelas residenciales en Canadá era civilizar a los nativos y transformarlos en personas que parecieran europeas, pero de piel oscura. Axel Cooley, de la Fundación Protege a tus hijos, junto con Kevin Annett de la asociación Hidden from History, fueron al lugar de los hechos a investigar más sobre estas escuelas residenciales. Las iglesias anglicana, católica, presbiteriana y metodista llevaron a cabo el trabajo de adoctrinamiento para el gobierno federal canadiense, con el propósito de asimilar a los niños a la sociedad, mediante la eliminación del contacto con sus familias, la prohibición de hablar sus lenguas natales y aplicando castigos crueles por practicar su espiritualidad y cultura. Existían dos tipos de escuelas indígenas: las escuelas residenciales, que ya hemos mencionado, y las llamadas escuelas de día. Las escuelas residenciales aparecieron en Canadá por primera vez en el año 1832 y llegaron a ser 130. Estas escuelas llegaron a ser un jugoso negocio para las organizaciones religiosas, ya que el gobierno de Canadá estableció un esquema de pago que les otorgaba de 110 a 145 dólares canadienses al año por cada estudiante de las escuelas residenciales y de 72 dólares canadienses por estudiante de las escuelas de día. En realidad, estas escuelas se crearon con el objetivo de extirpar de los aborígenes su esencia indígena y prepotentemente usaban el lema «Salven al hombre, maten al indio». Así que los padres de los niños indígenas eran forzados a entregar a sus hijos a estas escuelas, donde en lugar de una mejor vida encontraron sufrimiento y miles de abusos, tales como agresiones sexuales, físicas y emocionales, ahogamientos, golpes, mala alimentación, electrochoques, exposición a la intemperie sin ropa adecuada, afeitaban sus cabezas, prohibición de hablar su lengua, violaciones, alejamiento de sus familias, quema de niños, insultos, encierros, etc. Es muy importante recalcar que para lograr las metas del gobierno y de las organizaciones religiosas participantes, utilizaron los mismos métodos que se usaban durante la guerra, especialmente para lavar el cerebro de prisioneros. Las pruebas de los crímenes cometidos no desalentaron al gobierno de apoyar a estas organizaciones religiosas, ya que la política del gobierno de Canadá era la asimilación de los indígenas a la cultura occidental, y se creía que el camino más rápido hacia la civilización y a la conversión de las culturas aborígenes era el rapto forzado de los niños nativos de la casa de sus padres y sus comunidades, para luego ser internados en centros de reeducación, como lo eran las escuelas residenciales. En todo esto se utilizó el llamado Proyecto Paperclip, que fue un programa de la CIA que utilizaba investigadores ex-nazis especializados en medicina, guerra biológica y experimentos de control de la mente, para que los niños nativos provenientes de escuelas residenciales canadienses fueran objeto de experimentos forzados. Y las iglesias católica, anglicana y unida estaban de acuerdo. Y lo peor de todo es que esos experimentos ilegales continuaron hasta la década de los años 70. Y existe una conspiración de silencio. Las organizaciones religiosas que participaron no hablan de las torturas y de los asesinatos en masa que allí se realizaron. Encubren todo lo sucedido, como lo han hecho en Irlanda, pagando a las víctimas para callarlas. Y aunque el gobierno canadiense reconoció estos delitos, la Iglesia Católica, específicamente, sigue dando dinero al gobierno para comprar impunidad para sus sacerdotes. Un dato curioso es que en 1996 fue cerrada la última escuela residencial en Canadá, al mismo tiempo que fueron cerradas las lavanderías magdalenas en Irlanda, que funcionaban en la misma forma
y con el mismo objetivo. Aún hoy se puede ver en las paredes de las escuelas residenciales donde los niños, en su desesperación, escribían como podían en las paredes, con la esperanza de que alguien los ayudara. Se calcula que de 100.000 aborígenes que viven el día de hoy en Canadá, el 65% son menores de 25 años y aproximadamente 35.000 son sobrevivientes de las escuelas residenciales indígenas. Ni siquiera la guerra muestra un porcentaje tan alto de mortalidad como el del sistema religioso educativo en Canadá. Pero las pruebas siguen allí, en las paredes de estas cárceles de niños.